Buen día, yo soy César de la Madrid y esta es mi presentación oral de la materia de circuitos eléctricos. Para empezar con nuestro circuito, vamos a identificar los nodos en los que se encuentran. Aquí vamos a anotar un nodo, otro nodo, y específicamente los que nos interesan van a ser los que tengan de 3 o más componentes, que esto es lo que se podría definir como un nodo, que es la intersección, en este caso de 3 o más componentes. Además, en la parte de abajo vamos a tener la tierra, cuyo voltaje va a ser cero. Esto es simplemente para que no vaya a haber fallas en un circuito eléctrico en la vida real y que sea más seguro para las personas. Como podemos observar, aquí se va a presentar una fuente de voltaje entre dos nodos, lo cual nos indica que podemos utilizar el método de supernodos, en el cual simplemente tendremos que ignorarlo y encontrar los valores de los voltajes entre el nodo 1 y el nodo 2, que se va a explicar más adelante. Para empezar, aquí está nuestro circuito y podemos notar que hay una fuente de voltaje entre estos dos nodos, lo cual nos indica que vamos a usar el método de supernodos. Antes de iniciar, hay que observar que ya propuse la dirección de las corrientes. Para el nodo 1 va a entrar corriente I2, va a salir la corriente I3 y va a salir también la corriente I4. Del nodo 2 va a entrar la corriente I4, va a salir I5 y aquí, como ya nos indica el problema, va a entrar la corriente de un cuarto de ampere. Pero bueno, ahora va el tema de los supernodos. El truco, o cómo se realiza este método, es primeramente tratar de cancelar o ignorar la fuente de voltaje y, como su nombre lo indica, hacer un supernodo o un nodo combinado del nodo 1 y del nodo 2. A simple vista, tal vez no se pueda ver, pero nos podemos imaginar que sería lo mismo básicamente si esta resistencia estuviera acá arriba donde está el voltaje y esta fuente de voltaje estuviera aquí donde está la resistencia de 54 ohms. Da exactamente lo mismo, pero para mantenerlo como está sugerido en Canvas, lo vamos a mantener así, vamos a trabajar así. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestras ecuaciones del supernodo? Considerando todo esto, nuestro supernodo, vamos a ver, va a entrar I2, va a salir I3, va a salir del nodo 1 I4, y listo. Ahora, de la otra parte, del nodo 2 va a entrar I4 más I4, y va a salir I5, y va a entrar la corriente de un cuarto de ampere. Y ahora, con esta ecuación del supernodo, que podemos notar ahí que se puede cancelar el menos corriente 4 más la corriente 4. Entonces, básicamente, la ecuación de nuestro supernodo quedaría que, tomando todo esto en cuenta, solo va a entrar I2, va a salir I3, I4 se cancela, I5 sale, y entra el cuarto de ampere. Todo esto igualado a cero, usando la ley de corrientes de Kirchhoff. Ahora, teniendo esta primera ecuación, ¿cómo vamos a encontrar las corrientes o su valor? Vamos a utilizar la ley de Ohm de R por I. Queremos I, entonces un simple despeje y nos queda voltaje entre resistencia. Y el voltaje lo vamos a sacar de la diferencia de voltajes que nos encontramos que crucen en la resistencia de 30 ohms. Y aquí, como no se revisa nada, será los 5 voltios. Aquí podemos guiarnos por la polaridad, que son positivos, y lo negativo, al que le restamos, va a ser el voltaje del nodo 1 entre la resistencia de 30 ohms. De la misma manera, vamos a aplicárselo a I3, que tenemos el nodo 1, la polaridad va de positivo a negativo para abajo, entonces va a llegar a tierra, sería el voltaje del nodo 1 menos 0. Entonces lo vamos a dejar como voltaje de nodo 1 entre la resistencia de 45 ohms, que es la que se atraviesa. Ahora vamos con I5, que igual va hacia tierra, de polaridad de positivo a negativo para abajo, entonces sería ahora del nodo 2, del voltaje del nodo 2, menos 0 entre la resistencia de 73 ohms, más un cuarto de ampere, igualado a 0. Esta va a ser nuestra primera ecuación ya desmenuzada, y ahora vamos a necesitar otra segunda ecuación porque podemos ver que hay dos incógnitas, N1 y N2, por lo que para resolver esta ecuación necesitamos una segunda ecuación. ¿De dónde lo vamos a sacar? Pues de la diferencia. Bueno, tenemos que retomar en nuestro supernodo. Observamos que la diferencia del nodo 1 y el nodo 2 nos debe dar la fuente de voltaje, que es de 9 voltios, pero ¿cómo determinamos cuál se resta, cuál se suma? Pues muy simple. Aquí tenemos el nodo 1, nos fijamos y tiene la polaridad positiva, entonces el voltaje del nodo 1, ahora del otro lado, menos el voltaje del nodo 2 debe de darnos la fuente de voltaje de 9 volts. Ahora, con estas dos ecuaciones y dos incógnitas, vamos a poder resolver el sistema de ecuaciones usando un software, como en este caso Wolfram. Después de introducir las ecuaciones en Wolfram Alpha, nos da que el voltaje del nodo 1 es igual a 7.797 volts y el voltaje del nodo 2 va a ser negativo de menos 1.203 volts. Y ahora bien, ¿cómo podemos confirmar si está bien? Pues usando la segunda ecuación, que sería 7.797 menos, que va a ser más, 1.203. Esto se suma y efectivamente nos da los 9 volts que coinciden con la ecuación 2. Así que, por el momento, vamos en buen camino. Lo que nos pide el problema es encontrar el voltaje que pasa por la resistencia de 45 ohms. Y esto relativamente muy fácil porque simplemente es la diferencia que va a haber en el nodo 1 y en tierra. Porque como podemos ver, es la trayectoria que debe seguir. Así que básicamente es el voltaje del nodo 1, que son los 7.797 menos 0, nos va a dar el mismo voltaje. Y sería todo para encontrar el voltaje que pasa por la resistencia de 45 ohms. Finalmente, se nos quiere calcular la potencia que hay en el voltaje de 9 volts. Y para eso vamos a utilizar la fórmula de potencia, que es igual a voltaje por corriente. Pero ¿qué corriente vamos a usar? Pues bien, vamos a volver a nuestro supernodo. Y como lo consideramos uno solo, la corriente que entre y que salga de la sumatoria de corrientes en el nodo 1 se va a cancelar con la sumatoria del nodo 2. Así que podemos considerar cualquiera. Y es que de manera más fácil vamos a tomar el nodo 1. Y vamos a ver las corrientes. Tenemos que checar que si sean como las propusimos en su dirección. Así que comenzando con la corriente 2, que va a entrar al nodo 1 de la manera que proponemos, será los 5 voltios menos el voltaje del nodo 1 entre su resistencia de 30 ohms. Aquí a simple vista se puede ver que va a dar un resultado negativo por el 5 menos 7. Así que ahorita daremos los cálculos. Ahora vamos con I3, que es lo que propusimos que sale. I3 lo tenemos aquí, que va a ser el voltaje del nodo 1 menos 0 entre su resistencia de 45 ohms. Aquí podemos ver que va a dar positivo, así que si va bien, si sale. Y I4 no lo tenemos porque se había cancelado, pero lo podemos sacar muy fácil. Aquí vamos a proponer, bueno, ya está propuesto, que como sale del nodo 1 va en dirección de menos a más. Así que menos el voltaje del nodo 1 más el voltaje del nodo 2 entre la resistencia de 54 ohms va a ser la corriente en I4, y como podemos ver, N1 es negativo, más N2, que es el voltaje negativo del nodo 2, también nos va a dar un resultado negativo.
Así que en lugar de salir del nodo 1, esta corriente I4 va a entrar. Ya con las corrientes corregidas, vamos a encontrar la corriente en el nodo 1, que podemos ver que I3 al igual que I2 van a salir, I4 va a entrar, pero considerándolo como un supernodo también va a salir. Entonces, la sumatoria de todas las corrientes en E1 serán igual a la corriente que estará en la fuente de voltaje. Entonces, como salen, las pondremos en negativo. Posteriormente, con el resultado de las corrientes, lo vamos a poder multiplicar por el voltaje, y de esta manera encontraremos la potencia que se encuentra en la fuente de nuestro voltaje de 9 volts. Obteniendo la corriente en el nodo 1 de menos 0.433 amperes, lo vamos a multiplicar por el voltaje, por la fuente de voltaje, que sería 9 por menos 0.433 amperes. Calculando la potencia de 9 voltios por el amperaje o la corriente en el nodo 1, nos da un resultado de menos 3.398 watts, que significa que nuestra fuente de voltaje está alimentando nuestro circuito, y con esto ya encontramos nuestras dos incógnitas del voltaje que pasa por la resistencia de 45 ohms y la potencia que se encuentra en la fuente de voltaje de 9 volts.